Bueno, buenas tardes, yo soy Esther Medina y trabajo en el Hospital Reina Sofía y de Cirugía General. Y nada, voy a hablar del politraumatizado, del manejo inicial, y aquí dejo un vídeo para empezar mi sesión. Bueno, dicho esto, pues he puesto este vídeo porque es una situación que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros esta misma tarde, mañana, al salir de trabajar, de una cena, en cualquier momento. Y bueno, es verdad que por nuestra profesión, ¿no?, todos tenemos cierta responsabilidad, tanto civil como moral, con esta actuación. Y todos nosotros podríamos tener, si tenemos unos conocimientos básicos, pues una posibilidad de influenciar en el pronóstico de los pacientes que sufren este tipo de accidentes. Así que por eso me ha parecido interesante comenzar mi exposición con el vídeo, y dicho esto, pues vamos a empezar la exposición. Lo primero será describir qué es un politraumatizado o traumatizado grave. Será aquel que tras sufrir un traumatismo presenta 2 o más lesiones, de las que al menos una es potencialmente letal. Es el principal motivo de mortalidad en menores de 30 años en los países desarrollados y constituye la tercera causa de muerte en la población general. De ahí la gran importancia, ¿no? Las causas fundamentales de muerte evitable en estos pacientes pues serán la asfixia, la hemorragia y el shock. Hacer reseña especialmente a eso, causas fundamentalmente evitables. Para la hora de calificar un paciente politraumatizado como traumatizado grave, nos basaremos en algunos criterios clínicos que luego expondremos y en los mecanismos de lesión. De esta manera tenemos traumatismos cerrados, como pueden ser un accidente de tráfico. Este es el tipo más frecuente de accidente que genera politraumas. A la hora de importarnos, ¿no?, si es más grave o menos este tipo de accidente, pues nos basaremos sobre todo en la velocidad, a más de 70 km por hora, alta energía, de si el compañero hay en la zona fallecidos, de si se han empleado cinturones de seguridad, si han saltado los airbags, si llevaba moto y llevaba uno casco, si están implicadas también las bicicletas, etc. El atropello, el aplastamiento, una explosión, una precipitación, sobre todo tienen más importancia aquellas que son a partir de los 4 metros. Un electrocutado, bien sea por un rayo. Catástrofes naturales, como pueden ser los terremotos, los huracanes, los quemados, el síndrome de inmersión. Y ya luego tenemos los traumatismos penetrantes, pues están las heridas por arma de fuego. Por ejemplo, aquí tenemos el impacto de una bala, la herida por arma blanca, que lamentablemente pues, con los accidentes de violencia de género o de violencia callejera, pues estas lesiones también están aumentando y están teniendo su importancia. Las heridas por arca de toro, que bueno, pues en este país también son relativamente frecuentes. Y nada, ya el pronóstico, pues ¿de qué va a depender? Va a depender de la gravedad y la energía del trauma, como hemos dicho antes, de la reserva fisiológica del paciente, no es lo mismo un anciano que un niño que un adulto, y de la calidad y precocidad de los cuidados administrados. Este es el punto más importante. ¿Por qué? Pues porque es el punto en el que nuestra actitud, nuestra actuación puede condicionar y puede influir en el pronóstico que tengan estos pacientes. Hablaremos de la hora dorada. Bueno, ya el Trunke clasificó la mortalidad en función de cuándo se produce esta entre el accidente y la defunción. De esta manera encontramos la muerte inmediata, que es en la primera hora. Por lo general son traumatismos de alta energía y que nosotros, los médicos, enfermeros, auxiliares, pues no podemos hacer prácticamente nada. Tienen una mortalidad muy elevada y suponemos el 50%.
Luego tenemos la mortalidad temprana, esta es la que nos interesa a nosotros. Ocurre entre la primera y las 4 horas. Y aquí es donde nosotros podemos actuar para salvar al paciente. Aquí englobamos pues, sobre todo pues, eso, motoras, neumotoras a tensión, heridas penetrantes, etc. Y esta es pues, donde tenemos la hora de oro. Y luego ya está la muerte tardía, que ocurre entre la primera y la 5ª semana y que suelen deberse pues, a fracasos multiorgánicos o sepsis. En esta también, pues bueno, poco tenemos que hacer, sobre todo prevenirlo, actuar de la mejor forma posible y poco más podemos hacer también. Bueno, lo más importante, tenemos que hacer un tratamiento rápido, eficaz y multidisciplinario. El protocolo de actuación será horizontal. En este caso, realizaremos varias actuaciones de forma simultánea. En la fase prehospitalaria, lo que más nos importará será la estabilización del paciente. Este paso es primordial. Pero sin olvidar que el tratamiento definitivo será el hospitalario y que deberá realizarse en el menor tiempo posible. Bueno, estamos en la fase prehospitalaria, ¿vale? Estamos en la carretera y nos encontramos con un accidente. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, evaluar la situación con rapidez y con calma. Tenemos que protegernos a nosotros mismos y a las víctimas. Tranquilizar a las personas que estén por la zona del accidente y a los pacientes. Identificar la lesión, realizar un tratamiento precoz, apropiado y empezando siempre por las situaciones más graves. Otro punto muy importante es que tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones, saber hasta dónde podemos actuar, ¿no? ¿Con qué fin? Pues lo más importante, con el fin de no producir más daño. Y solicitar la ayuda adecuada. En la evaluación y manejo inicial es muy importante un enfoque sistemático, rápido y preciso, siguiendo los protocolos que últimamente pues, está haciendo mucho hincapié, ¿no? Por ejemplo, el manual de la TLS, que es en el que sobre todo se ha basado esta presentación, pero bueno, a nivel hospitalario pues cada uno también tiene su protocolo. Este enfoque sistemático, ¿por qué se hace? Pues con el fin de no omitir ningún paso y de que no se produzcan errores. Cuando las personas están entrenadas, se lo han estudiado y saben que tienen que ser sistemáticos, pues las maniobras son mucho más sencillas. Este enfoque pues, constará de una fase de preparación, de triaje, de revisión primaria con el ABCDE, la reanimación, considerar la necesidad o no de traslado, la revisión secundaria, la monitorización continua y el cuidado definitivo. Hemos de hacer hincapié en que tanto la revisión primaria como la secundaria deben realizarse frecuentemente. O sea, un paciente que en estos momentos está bien en mi revisión primaria, pues de repente puede tener pues, una alteración del nivel de conciencia, una afectación de la vía aérea y entonces pues ya no tenemos el mismo paciente, ¿no? También tenemos que prestar atención a situaciones, a la población especial. Bueno, ¿cuál es esta población especial? Pues son los niños, las embarazadas, los atletas, los ancianos y los obesos. En estos pacientes el procedimiento y la sistemática van a ser iguales, van a seguir la misma sistemática. Pero hemos de tener en cuenta las diferentes características de cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, en las embarazadas es muy importante reconocer el periodo de gestación y en cuanto podamos evaluar el estado del feto. En los atletas, bueno, pues en ellos puede ser que, aunque estén en un estado de shock, no presenten ni taquicardia, ni taquipnea, y signos que nos desorienten un poco. En los ancianos, bueno, pues ellos además suelen ser pluripatológicos y además pueden presentar una disminución de las reservas fisiológicas, así como estar multimedicados. Todo esto pues nos desorienta. Y en los obesos, en los que un exceso, por ejemplo, de líquidos nos puede alterar las comorbilidades que presentan. Bueno, la preparación. En la fase prehospitalaria, como he dicho, lo más importante es la estabilización del paciente, porque si no puede ser un deterioro brusco el que sufra en el traslado y con consecuencias muy graves. El médico que va a enviar al paciente tiene que encargarse de notificar al hospital de traslado el incidente, haciendo un breve resumen de lo que ha ocurrido y si puede recabar alguna historia de los datos del paciente, también. Por otro lado, el médico que lo va a recibir a nivel del hospital pues debe planificar los requerimientos antes de la llegada, tener un área específica de tratamiento y un equipo adecuado. Por ello, es muy importante la comunicación
entre el médico que lo va a enviar y el médico que lo va a recibir, así como el personal adicional. Además, si el médico que lo va a recibir considera que no puede aceptar este traslado, pues tendrá que colaborar en evidenciar o en gestionar otro hospital donde pueda acudir. El triaje. Bueno, pues con el triaje lo que vamos a hacer es clasificar los enfermos en función de la gravedad, ¿vale? Y la prioridad se establecerá de acuerdo a las premisas del ABC. De esta forma distinguimos sobre todo 4 tipos de pacientes, a los que asignaremos un color. Bueno, pues emergencia, color rojo, necesitan un tratamiento inmediato. Urgencia, color amarillo, necesitan un tratamiento en poco tiempo. Ilesos o urgencia deferible, de color verde. Y ya luego en color negro, los fallecidos o lesiones incompatibles con la vida. Para esto, como hemos dicho, seguimos las premisas del ABC. Bueno, pues, ¿en qué consiste? A. Vía aérea, siempre con control de la columna cervical. B. Respiración, breathing y ventilación. C. Circulación con control de hemorragia. D. Déficit neurológico. E. Exposición y control del ambiente. Hemos de desvestir al paciente previniendo siempre la hipotermia. Y bueno, ahora vamos a desglosar cada una de ellas. A. Mantenimiento de la vía aérea. Bueno, pues empezamos. Tenemos un accidente y tenemos allá al enfermo. Pues por ejemplo, la comunicación verbal con el mismo nos puede dar ya una idea. Si el paciente responde, quiere decir que en estos momentos no hay un compromiso de la vía aérea. Además, si el paciente responde de una forma coherente, pues también nos puede indicar que la perfusión cerebral es correcta. Ahora, recalcamos lo de que la revisión primaria y la secundaria se deben hacer continuamente. Lo que ahora mismo está bien, puede que en unos minutos no lo esté. Luego tendremos que asegurar la permeabilidad, realizar la aspiración e inspección. ¿Para qué? Pues para retirar también los cuerpos extraños que puedan estar obstruyendo la vía, secreciones, vómitos, etc. Protección siempre de la columna cervical. Hemos de considerar que el paciente tiene una lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Las maniobras para el mantenimiento de la vía aérea serán la elevación del mentón o levantamiento de la mandíbula, ¿vale? Pero siempre con cuidado de la región cervical, porque por ejemplo la maniobra frente-mentón producirá una hiperextensión del cuello y en estos momentos está formalmente contraindicada. De manera que nos quedamos con que realizaremos la elevación del mentón o el levantamiento de la mandíbula y siempre con protección de la columna cervical. B. Respiración y ventilación. Bueno, pues en la ventilación adecuada tenemos que tener un adecuado movimiento respiratorio, una adecuada función de los pulmones, etc. Entonces, ¿cómo lo evaluaremos? Bueno, pues el cuello y el tórax deben estar expuestos. De esta manera evaluaremos la extensión venosa yugular, la frecuencia respiratoria, que puede estar alterada, si el paciente está empleando o no musculatura accesoria, la posición de la tráquea, que no haya una desviación, los movimientos de la pared torácica, que pueden ser paradójicos, podemos evidenciar ahí el bolet costal, por ejemplo, los ruidos respiratorios, el bolet costal, si hay enfisema subcutáneo, que también podremos tener pues, crepitación, o heridas abiertas. C. Circulación con control de la hemorragia. Bueno, la hemorragia es la causa principal de muertes prevenibles secundarias al trauma. Esto es muy importante. A su vez, la hemorragia puede ser externa o interna. En caso de ser externa, esta es más fácil de identificar y sobre todo la podremos identificar en las fases iniciales. ¿Y qué hacemos con alguien que está sangrando? Pues si lo vemos, comprimir. Lo más importante, ejercer presión directa sobre la lesión sangrante. También está el uso de los torniquetes, pero bueno, ojo con el empleo de los mismos, porque aunque sí que producen exsanguinación del territorio afecto, pues hay riesgo de que produzca isquemia. Luego también está la hemorragia interna. Esta es más difícil de reconocer y en muchas ocasiones lo que necesitaremos serán pruebas complementarias. Pero claro, estamos en la calle, entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues es muy importante la observación clínica. Tendremos que prestar atención a la palidez, a la frialdad, al pulso. Tomaremos el pulso central de forma bilateral. Y bueno, pues cosas que nos pueden orientar, un pulso rápido y débil, pues nos puede sugerir hipovolemia. Mientras que un pulso fuerte
lento y regular, nos orientará más a una normovolemia. En caso de no palpar pulso, lo que tendremos que hacer es iniciar las maniobras de reanimación. El déficit neurológico, bueno, pues puede ser debido a una falta de oxigenación o de perfusión, pero también puede ser consecuencia de otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, las drogas, la lesión directa. Pero lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea una causa secundaria al traumatismo, a una disminución de la oxigenación y perfusión especialmente. ¿Y cómo lo evaluaremos? Bueno, pues tenemos la escala de coma de Glasgow. Esta escala es fácil, sencilla y rápida de realizar, y además nos da una idea sobre el pronóstico que tenga el paciente. Considera la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, siendo la respuesta motora la que tiene un mayor nivel pronóstico sobre el paciente. También evaluaremos las pupilas, la reactividad, la simetría y la focalidad que tenga el paciente. La exposición y control ambiental. El paciente debe estar completamente desnudo, pero bueno, lo desnudaremos de una forma progresiva. Y debemos sobre todo evitar la hipotermia mediante el uso, pues, por ejemplo, de mantas térmicas. Esta fase es muy importante, lo de evitar la hipotermia, ya que se ha visto que es un factor de riesgo independiente de mortalidad y que además puede acelerar la coagulopatía y con ello el sangrado. Bueno, el objetivo, por tanto, de esta evaluación inicial será decidir si el paciente es crítico o no crítico. Y esto lo tendremos que decidir mientras que estamos haciendo las maniobras. ¿Qué entenderemos por paciente crítico? Bueno, pues aquel que tenga la vía aérea amenazada o inadecuada, cuando haya un deterioro ventilatorio, como el neumotórax o la frecuencia respiratoria inadecuada, que hay una hemorragia externa relevante o una sospecha de hemorragia interna, que el estudio neurológico sea anómalo, con Glasgow menor de 13, convulsiones, defecto motor o sensitivo, y traumatismos penetrantes en cara, cuello, abdomen o zonas vasculares. Y las poblaciones especiales que hemos dicho antes, ¿no? Los niños, embarazadas, obesos, ancianos, atletas. Los pacientes no críticos pues son aquellos que no cumplen las condiciones que hemos dicho anteriormente. ¿Y en ello qué haremos? Pues bueno, si podemos evaluar si hay algún tipo de fractura, inmovilizarla en caso de evidenciarla y proporcionarle la analgesia. Llegamos a la fase del traslado, ¿vale? Esta fase debe hacerse en el menor tiempo posible. El paciente aparte se moverá en bloque usando un cabestrillo alargado o una camilla de cuchara, y el traslado normalmente se hará en ambulancia, aunque tenemos otros métodos, ¿no? Pues por ejemplo el helicóptero o la vía marítima. El tratamiento durante el traslado. Bueno, es muy importante que le tengamos al paciente monitorizado, con un apoyo continuo al sistema cardiorrespiratorio, que en las ambulancias esté también el sistema para la intubación, ya que en ocasiones se puede movilizar el tubo y requerir de repente pues eso, la intubación. El reemplazo continuo del volumen sanguíneo, medicamentos apropiados, comunicación continua entre los profesionales de la ambulancia y con el centro que lo va a recibir, y un adecuado registro de los eventos durante el traslado. Y si mientras podemos recabar información sobre el paciente y empezar la evaluación secundaria, pues mejor. Hemos de tener en cuenta también que los sedantes, como por ejemplo el propofol, el fentanilo, las benzodiazepinas, la ketiamina, son fármacos peligrosos en los pacientes hipovolémicos, intoxicados o con traumatismos craneanos. Entonces, antes de administrar cualquier sedante, para empezar siempre tiene que ser con un equipo que conozca su manejo, que hayamos hecho adecuadamente el ABCD del paciente, que le hayamos aliviado el dolor y que lo hayamos calmado y tranquilizado. Bueno, llegamos a la fase hospitalaria. En esta fase, aquí por ejemplo tenemos una imagen de la Risaca, que es el hospital nuestro de referencia en caso de politrauma. En esta fase el paciente llegará a un hospital útil. ¿Y qué entendemos por útil? Bueno, pues aquel hospital que tenga las especialidades necesarias para el tratamiento del paciente politraumatizado que vamos a emplear. Y así, de esta manera, disminuir el número de intercambios interhospitalarios que ocurren durante las fases urgentes. Que esto pues retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento y tiene consecuencias infaustas para los pacientes.
En el hospital volveremos a realizar una evaluación inicial rápida, un reconocimiento secundario, en el que ya nos explayaremos un poco más de cabeza a pies, con monitorización elemental y técnicas de imágenes esenciales. Realizaremos la completa evaluación del paciente y de las lesiones, la historia del accidente, la comorbilidad, las alergias. Identificaremos el mecanismo de lesión y la magnitud de la energía transferida, la monitorización de la frecuencia arterial, de la tensión arterial, del dióxido de carbono, el nivel de conciencia, la perfusión periférica. Y si el paciente en este punto se deteriora, como hemos dicho que todo es dinámico, volvería a la fase de reconocimiento primario. Aquí también tendríamos en cuenta la realización de pruebas complementarias, el escáner cobra una importancia relevante, y también realizaremos en el hospital el reconocimiento terciario a las 24 horas para identificar las posibles lesiones ocultas. De esta manera estableceremos un plan de sedación y analgesia, detectaremos la hipotermia, coagulopatía, acidosis, síndrome compartimental, tanto abdominal como ortopédico o como torácico o intracraneal. A la hora de la recepción del paciente, nos llega aquí a la puerta de urgencias. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, no perder la calma. Y lo segundo, no olvidar, como estábamos diciendo, ¿no?, las medidas de protección universal. Guantes, mascarilla, las gafas de protección, manejo siempre cuidadoso con el material cortante o punzante. La manipulación cuidadosa de las sustancias orgánicas, como la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la orina. Hemos de mantener una temperatura adecuada de la sala para evitar la hipotermia y luego posteriormente una limpieza y descontaminación de la sala. Este trabajo se va a hacer en equipo. Esto es primordial, equipo, ¿vale? Y la coordinación debe ser minuciosa. El equipo estará integrado por un médico líder. Este médico líder suele ser o un intensivista o un médico de los responsables de urgencias y se situará a la cabeza del paciente. Será el responsable de la vía aérea e irá indicando las actitudes que se vayan a realizar, estableciendo él las prioridades. Luego habrá un médico de apoyo, un cirujano, un traumatólogo, un radiólogo, 2 enfermeros, 2 auxiliares y un celador. Como he dicho, la comunicación entre ellos y la organización es un punto muy importante y sin ella estamos condenados al fracaso. En este punto del manejo del paciente politraumatizado en el momento de la llegada al hospital es importante mantener el collarín. Seguimos realizando los movimientos en bloque y el collarín no lo retiramos hasta que no estemos seguros de que no hay una lesión cervical. El manejo inicial del que estamos hablando se llevará a cabo en una sala específica. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la sala de hemodinámica de nuestro hospital. Aquí el paciente estará monitorizado por la tensión, la frecuencia, la saturación, con su pulsosímetro. Se realizará un electro para descartar y detectar precozmente posibles arritmias que puedan acontecer. Tomaremos 2 vías periféricas grandes como mínimo. En los adultos lo que se prefiere es el antebrazo. En caso de no poder canalizar estas vías periféricas, tomaremos la vía central. Esta puede ser o la yugular o la femoral. Si podemos, lo haremos mediante control ecográfico. Y en los niños sí que lo que se prefiere es una vía intraósea. Bueno, una vez que ya tenemos las 2 vías, que mínimo tienen que ser del tamaño de 16G, procederemos a tomar una muestra de sangre. ¿Para qué? Pues para enviar un hemograma, una coagulación, una bioquímica. Esta bioquímica además debe contener amilasa, enzimas cardíacas y GPT. Realizar las pruebas cruzadas porque puede requerir transfusión, una gasometría arterial para ver el desequilibrio de las bases y el láctico y los tóxicos. Sonda vesical. Con esta sonda vesical, además de aliviar al paciente en caso de que tenga una retención de orina, nos va a ayudar a valorar la diuresis del paciente. Esto nos dará una idea sobre el estado de bulimia que tenga él y de la perfusión renal. Pero hay una serie de situaciones en las que está contraindicada. ¿Cuándo está contraindicada? Pues se sospecha de un trauma uretral. El trauma uretral, en caso de sospecha, ¿cuándo lo sospecharemos?
imposibilidad de orinar, fracturas de pelvis, sangre en el meato urinario, hematoma escrotal o equimosis perianal, próstata alta o en el tracto rectal. Y entonces, ¿qué hacemos si tenemos esa sospecha? Bueno, pues haremos una urografía retrógrada. ¿Y qué hacemos si se confirma? Ya no podemos realizarle el sondaje vesical. Pues lo que haremos será poner un catéter suprapúbico, ¿vale? En este punto, lo que haremos será también tomar una muestra de orina. ¿Y qué recogeremos con la orina? Pues anormales y sedimentos, los tóxicos y una prueba de embarazo en las mujeres en edad fértil que hayan sufrido el politrauma. La sonda nasogástrica. Bueno, pues esta sonda nasogástrica también aliviará al paciente en caso de distensión abdominal, disminuirá la posibilidad de aspiración y además nos permitirá evaluar en caso de que haya una hemorragia digestiva alta. Pero al igual que la sonda vesical, pues tiene situaciones en las que está contraindicada ponerla nasogástrica, como por ejemplo se sospecha de fractura de la base del cráneo, se sospecha de fractura de la lámina criniforme, como por ejemplo que encontremos licorrea o líquido de lavar carne, fractura de los huesos propios de la nariz. Entonces, en este caso, en vez de ponerla nasogástrica, la pondremos orogástrica. Fármacos y fluidos. Bueno, pues un paciente, sobre todo que pueda haber perdido sangre o líquido, lo que tenemos que hacer es infundirle pues, fluidos. ¿Qué fluidos se administrarán? Pues según los protocolos, lo que se define es que se administren los líquidos cristaloides, ¿vale? Entre los cuales destacan el suero fisiológico o el ringerlactato. Entre estos, aparte el ringerlactato, se ha visto que tiene una ventaja adicional, y es que se metaboliza en el hígado como bicarbonato. Esto contribuye a disminuir la acidosis característica de la hiperperfusión. Los líquidos se administrarán calientes, ¿vale? Para evitar la hipotermia, siguiendo la regla del 3-1, que por cada 3 litros que administremos aumentará 1 litro el volumen del paciente. Nuestro objetivo será mantener una tensión sistólica de 80-90 milímetros de mercurio, pero ojo que los pacientes con un traumatismo craneoencefálico es con un mínimo de 80. En caso de no conseguir la tensión que pretendemos, pues lo que haremos será administrar noradrenalina como fármaco de elección. Actualmente tenemos ya que llevar cuidado con el suero a chorro. Lo que siempre se dice, sí, un poco de suero a chorro, pues no. No, mientras que no haya control de los iones, de coagulación o banco de sangre, ¿vale? Porque esto puede producir hipercloremia, hemodilución y otras complicaciones. La administración excesiva de líquidos va a exacerbar la triada mortal de coagulopatía, acidosis e hipotermia, con activación además de la cascada inflamatoria. Así que mucho cuidado con el suero a chorro. También tenemos que asegurarnos de la oxigenación adecuada. Todos tendrán que ir con un suplemento de oxígeno, con una mascarilla reservorio. Analgesia. Nuestra analgesia será un protocolo siguiendo una terapia de escalones. No quiere decir que empecemos en el escalón más bajo, sino que administremos el tratamiento que consideremos y luego podamos ir añadiendo más analgesia a medida que el paciente lo necesite. ¿Y por qué la analgesia? Bueno, pues resulta que la analgesia afecta mucho al paciente, tanto a la frecuencia cardíaca como a la frecuencia respiratoria y como al estado de calma o intranquilidad que pueda tener. Y actualmente también se defiende el uso del ácido tranexámico, que se recomienda que se administre las 3 primeras horas en un paciente con trauma grave que está sangrando o que puede sangrar de forma abundante. Ya en la fase de reanimación, bueno, es muy importante una actitud eficaz y rápida. Aquí tenemos que asegurarnos de la vía aérea, por ejemplo, ¿no? En los pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso, emplearemos el uso de una cánula orofaringea, como la cánula de Gueden. En caso de que tengamos la mínima duda de que no podremos mantener la vía aérea del paciente, la intubación. Y en caso de que esta esté contraindicada o que no la consigamos realizar, realizaremos la vía aérea definitiva de forma quirúrgica. Con la circulación y el control de la hemorragia, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar de dónde viene la sangre, ¿no? Bueno, pues hay una regla mnemotécnica que dice que si hay sangre en el suelo, ahora que es en 4 sitios más, que son abdomen, tórax, pelvis y los huesos largos, que son en los sitios en los que nos tendremos que fijar en caso de sospecha de hemorragia. En estos casos, como he dicho anteriormente, pues en caso de sospecha de una hemorragia interna,
pues puede ser difícil que con la exploración física la determinemos. Entonces, en este punto puede tener un valor importante el FAST, ¿no? La ecografía FAST, un escáner. El control definitivo de la hemorragia se hará con cirugía, angioembolización o estabilización pélvica, y hemos de decir que es muy importante el recambio adecuado del volumen intravenoso con líquidos cristaloides y calentados, como hemos dicho anteriormente. Los objetivos serán tener una presión arterial media de 70, de 90 en caso de traumatismo craneoencefálico, estabilizar la frecuencia cardíaca y la diuresis que sea superior a 30 ml/hora. A nivel neurológico, como he dicho antes, todo es un proceso dinámico. Entonces, ahora mismo, si tenemos que de repente el nivel de conciencia está alterado, esto nos va a obligar a reevaluar la oxigenación, la ventilación y la perfusión, ¿vale? La adecuada oxigenación y perfusión son fundamentales en la prevención de la lesión cerebral secundaria. Así que no podemos olvidarlo. La exposición. Como hemos dicho, la hipotermia contribuye a la coagulopatía, a la persistencia del sangrado y al fracaso multiorgánico, y se considera un factor de riesgo de muerte independiente. Mucho más importante el paciente que la comodidad de los que lo están tratando. En el paciente politraumatizado, las pruebas de imagen que se harán serán sobre todo una radiografía cervical. Aquí, por ejemplo, tenemos una fractura cervical, una placa de tórax. Aquí podemos objetivar, por ejemplo, un neumotórax derecho, o una placa de pelvis. Aquí tenemos una fractura de pelvis, ¿vale? Otras pruebas que pueden cobrar importancia son la realización del FAST. Aquí, por ejemplo, tenemos una ecografía de un taponamiento cardíaco. El FAST lo que nos ayudará será sobre todo a ver si hay hemotórax, neumotórax, hemoperitoneo, líquido libre en Douglas. Luego también está el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Y cuándo será diagnóstico? Bueno, pues si tenemos una salida de sangre fresca, de bilis o de contenido intestinal. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es el escáner. El escáner, por lo general, es la prueba de imagen de elección en la mayoría de las áreas anatómicas, y en caso de que el paciente necesite escáner de 2 áreas, lo que se hará será directamente un total body, lo que no quiere decir que todo paciente politraumatizado requiera un total body. Y ahora, ya dicho esto, ya tenemos más o menos el manejo inicial. El paciente ya está con nosotros en la urgencia, en el hospital, ya está relativamente estabilizado. Ahora ya me gustaría hablar, pues, de algunas patologías que se dan, ¿no?, en el politraumatizado, para que la tengamos en mente y así, pues, ayudarnos a sospecharlas, a identificarlas y a tratarlas. Entonces, por ejemplo, tenemos el shock. El primer paso es reconocer su presencia. ¿Qué es el shock? Bueno, pues se define como la anormalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación igualmente inadecuada. Y ahora, el segundo paso, ¿cuál será? Pues identificar la causa. La mayoría de los shock en pacientes politraumatizados serán hipovolémicos, por la pérdida de sangre. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay otros tipos de shock, como por ejemplo el shock cardiogénico u obstructivo, y causas de este shock serán el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. ¿Cuándo lo pensaremos? Pues cuando la lesión esté por encima del diafragma. Además, un hallazgo que nos ayuda a diferenciarlos es la ingurgitación yugular. En caso de un shock hipovolémico no tendremos ingurgitación yugular, mientras que en el cardiogénico u obstructivo sí. Y ya lo que tendremos que diferenciar es si el neumotórax es a tensión o si estamos ante un taponamiento cardíaco. En uno habrá hiperresonancia y en el taponamiento matidez. Otros tipos de shock serán el shock neurogénico, con lesiones de la médula espinal, cervical o torácica, con vasodilatación y hipovolemia. Y el shock séptico, este es raro, pero bueno, lo podemos considerar en caso en que entre el momento del accidente y el empleo de una terapia definitiva haya ocurrido, pues, hayan transcurrido muchas horas. La hemorragia es la causa más común de shock en el paciente politraumatizado, y esto lo tenemos que tener grabado a fuego. El control de la hemorragia y la reanimación balanceada con los líquidos deben iniciarse cuando los signos y síntomas tempranos de la pérdida sanguínea se sospechen,
no tenemos que esperarnos a tener una confirmación diagnóstica, porque nos podemos jugar eso, el tiempo. El tratamiento del shock hemorrágico será el control definitivo de la hemorragia, con restauración del volumen circulante adecuado. Como hemos mencionado, en esta terapia pues puede ser necesaria la cirugía o la angioembolización. En caso de un paciente politraumatizado con shock, hemos de avisar al cirujano para que haga una primera valoración y decida si es necesaria o no una cirugía emergente. Ahora, ¿está el paciente en estado de shock? Bueno, pues el shock circulatorio profundo, un paciente en estado de shock claro, es fácil de reconocer. Ahora, el problema viene cuando nos damos cuenta que existen mecanismos compensatorios que pueden hacer indetectables una caída de presión sistólica hasta que no ha ocurrido una pérdida del 30% del volumen de sangre. De esta manera, bueno, pues te pone un poco en precaución, ¿no? Y hay que tener mucha atención a la frecuencia cardíaca, al tipo de pulso, a la frecuencia respiratoria, a la circulación superficial y a la presión del pulso. Algunos hallazgos que nos pueden ayudar es que la taquicardia y la vasoconstricción pues son las causas de respuesta fisiológica temprana a un estado de shock. ¿Esto por qué es? Pues que ante una hemorragia se produce una vasoconstricción, sobre todo de la sangre que va a piel, a músculo y algunas vísceras, para así preservar la circulación y la perfusión cerebral, cardíaca y de los riñones. Además, los valores de laboratorio no son fiables para estimar una pérdida aguda de sangre y no deben ser usados para excluir la presencia de shock. El hematocrito normal no excluye la pérdida significativa de sangre y serán el déficit de base o los niveles de lactato los que nos podrán ayudar a determinar la presencia o severidad del shock. Para ayudarnos también, cualquier paciente lesionado que esté frío y taquicárdico debe considerarse en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. Si el shock es hipovolémico y se está produciendo por una pérdida de sangre, ¿qué tendremos que hacer? Pues reponerlo, ¿vale? Entonces se procederá a la transfusión en todos los pacientes con un estado de shock clase 3 o 4. Y también tendremos que valorar, en los determinados casos de politraumatizados con hemorragias importantes, pues la necesidad de activación de un protocolo de transfusión masiva. Ahora, el traumatismo cráneoencefálico. El 70% de los politraumatizados que mueren es consecuencia directa del traumatismo cráneoencefálico. ¿Cuál será nuestro objetivo? Pues prevenir la lesión cerebral secundaria. ¿Qué determinaremos? Pues como hemos dicho antes, la escala de Glasgow. Esta además nos ayuda a diferenciar 3 tipos de traumatismos en función de la puntuación. Será un traumatismo cráneoencefálico leve cuando es superior a 13, moderado de 9 a 13, grave menor de 8. En este caso el paciente se considera en estado de coma y requerirá la intubación. También nos fijaremos en las pupilas, el tamaño, simetría, reactividad, la focalidad de la lesión y deberemos evitar la sedación a no ser que estén muy agitados. Los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico, pues una de las causas más frecuentes es que presenten una herida, una lesión, un tipo scalp. Pues ahí ya haremos el manejo normal que hacemos con las heridas, limpieza, la exploración y la sutura primaria. Para el tratamiento y manejo inicial deberemos ajustar la FiO2 para mantener una saturación de mayor del 95%, ajustar el volumen minutro, mantener una PCO2 de 35, la presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, con líquidos y en caso de no conseguirlo con fármacos vasoactivos como la noradrenalina o la dopamina. En caso de un hematoma, lo normal es que no sea necesaria la cirugía, que se resuelvan solos. Pero si tenemos un desplazamiento de la línea de más de 5 milímetros, pues a menudo sí que requerirá la cirugía. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un hematoma epidural. Este es infrecuente y destaca que tienen un periodo lúcido entre la lesión cuando se produce y la aparición de un déficit neurológico. La imagen característica pues, es esta lente biconvexa. El hematoma subdural, este es el hematoma más grave, que suele tener lesiones parenquimatosas asociadas. Aquí, por ejemplo, la lesión que se objetiva es una semiluna.
la contusión y hematoma intracerebral. Esta es la más frecuente y lo que nos obliga es a repetir un escáner a las 24 horas. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 lesiones intracerebrales. Ahora vamos a hablar del traumatismo torácico. Las lesiones torácicas graves que nos van a importar van a ser el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo, la contusión pulmonar y las fracturas de alta energía. Estas son las lesiones torácicas graves, pero bueno, luego hay otras lesiones que, aunque no sean tan graves, pueden ser potencialmente letales, como puede ser un neumotórax, un hemotórax o fracturas costales que no sean de alta energía. Taponamiento cardíaco. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, una placa con un taponamiento cardíaco. En este estudio suele cobrar importancia el FAST y bueno, se caracteriza por la triada clásica de Deck, con la elevación de la presión venosa, la disminución de la presión arterial y los ruidos cardíacos apagados y el sinus-tecus mahor. ¿El tratamiento cuál será? Bueno, pues el tratamiento de elección es una toracotomía de urgencias. Aquí tenemos pues, una de las cicatrices. En caso de no poder realizarla, pues lo que haremos será una pericardiocentesis como una maniobra temporal. Se funcionará para conseguir la extracción del líquido que está taponando el corazón. El neumotórax a tensión. Bueno, como he dicho antes, tanto el taponamiento cardíaco como el neumotórax a tensión pueden originar un shock cardiogénico u obstructivo. Y entonces nos ayudará a determinarlo eso. En el taponamiento cardíaco tendremos una matidez y en el neumotórax a tensión una hiperresonancia. Entonces, el neumotórax a tensión es una emergencia quirúrgica. El diagnóstico es eminentemente clínico, por lo que para realizar el tratamiento no nos debemos esperar a tener una prueba de imagen, ya que el tiempo es oro. Aquí, de todas formas, bueno, pues tenemos una placa de tórax, de neumotórax a tensión, donde podemos objetivar pues, un desplazamiento del mediastino, una elevación del diafragma contralateral, la desviación de la tráquea, y bueno, aquí tenemos el pulmón pues, colapsado y el aire, ¿no?, del neumotórax. ¿El tratamiento cuál será? Bueno, pues el tratamiento definitivo consiste en la colocación de un tubo de drenaje endotorácico, que se suele colocar en la línea medioasilar, a nivel del quinto espacio intercostal, pero como hemos dicho es una emergencia quirúrgica, de manera que en caso de que el paciente esté mal, lo que podríamos realizar es realizar una punción con una aguja, una bocal, a nivel del segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular anterior. De esta manera, lo que conseguiremos será un tratamiento temporal en el que modificaremos el neumotórax a tensión en un neumotórax simple y con ello pues ganamos también unos minutos. Pero el tratamiento definitivo será la colocación de un tubo de tórax. Neumotórax abierto. Hemos de pensar en un neumotórax abierto siempre que haya una lesión penetrante en el tórax. ¿Y cuál será nuestra actitud? Bueno, pues lo que podemos hacer en el momento urgente es realizar un taponamiento de la lesión con un apósito, o si no lo tenemos, pues con una venda o una camiseta, y realizar la fijación por 3 de sus extremos, ¿vale? Como podemos ver aquí, por 3. ¿Y por qué por 3? Bueno, pues así mantenemos un mecanismo valvular unidireccional que permita la salida de aire con la expiración, pero no la entrada con la inspiración. Si, por ejemplo, en vez de 3 taponáramos los 4 cuadrantes, pues lo que conseguiríamos sería que el aire del pulmón no pueda salir y de esta forma transformaríamos el neumotórax en un neumotórax a tensión. El tratamiento definitivo, de todas formas, será también el tratamiento con un tubo de drenaje endotorácico alejado del sitio de la herida, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un neumotórax abierto bilateral es de extrema gravedad, necesitando una intubación emergente, ¿vale? Porque tiene comprometidos los 2 pulmones. Tórax inestable y contusión pulmonar, comúnmente conocido como bolet costal. Aquí tenemos una imagen, ¿vale?, donde muestra un segmento de la pared del tórax que pierde la continuidad ósea con el resto de la caja torácica. ¿Qué suele asociar? Pues suele asociar múltiples fracturas costales, alteración del movimiento de la pared costal, movimientos respiratorios paradójicos y además suele tener lesiones pulmonares asociadas.
Aquí tenemos un hemotórax masivo. ¿Qué es el hemotórax masivo? Bueno, pues el acúmulo de sangre a nivel torácico que produce una compresión del pulmón, lo que impide una adecuada ventilación. Además, el paciente puede entrar en hipotensión y en shock. ¿Cuál será el tratamiento? Colocación de tubo de drenaje endotorácico, gordo, de 36F o 40F. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa, ¿no?, que muestra el hemotórax masivo. Ahora hay distintas situaciones en las que lo que requeriremos será una toracotomía de urgencia. ¿Y cuándo la necesitaremos? Bueno, pues si en el momento inmediato de colocar el tubo tenemos una salida de 1500 centímetros cúbicos de contenido hemático. O, por ejemplo, más de 200 mililitros por hora de 2 a 4 horas. La inestabilidad del paciente o que el paciente siga requiriendo continuas transfusiones sanguíneas. En este caso, toracotomía de urgencia. La contusión pulmonar. Bueno, la contusión pulmonar con frecuencia asocia fracturas costales y es la lesión torácica potencialmente mortal más frecuente. Tiene un amplio espectro de signos clínicos que a veces no se correlacionan con los hallazgos radiológicos. Además, suele tener un comienzo insidioso, por lo que las placas de tórax muchas veces al comienzo son normales. El tratamiento será asegurar la ventilación, la oxigenación y la analgesia, porque además si al paciente le duele, las respiraciones serán más superficiales y comprometerá la ventilación y la oxigenación adecuadas. Fracturas costales, de esternón o de escápula. Bueno, por lo general, la primera y segunda costilla se encuentran protegidas, por lo que una fractura de la primera, segunda costilla, de una fractura esternal o de la escápula, ya de por sí sugieren que estamos ante un traumatismo de alta energía, que puede llevar asociado una lesión de importante gravedad, con una mortalidad de hasta el 35%. ¿Qué lesiones pueden tener asociadas? Pues lesión de la vía aérea, traqueal, bronquial, de los grandes vasos. Las costillas que se afectan más frecuentemente son de la cuarta a la novena y el riesgo que tenemos en estos casos es el riesgo de neumotórax o de hemotórax. También en las fracturas costales de la décima a la duodécima, lo que tendremos que tener sospecha es de que pueda haber una afectación hepatoesplénica. Y también decir que en los ancianos este tipo de fracturas conlleva más riesgo de neumonía y de mortalidad. El manejo será en función del número y de las lesiones asociadas. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos un neumotórax simple. El neumotórax también lo podemos dividir en neumotórax parcial, donde a veces el tratamiento es simplemente observación y control. Un neumotórax completo, en el que hay una separación completa del pulmón de la pared costal. O aquí, por ejemplo, que tenemos un neumotórax total, en el cual lo que se ve es una unión del pulmón. El tratamiento será también la colocación de un tubo de tórax. Aquí tenemos también un hemotórax que se ha evidenciado en un escáner. El tratamiento del hemotórax, pues en caso de que sea visible, con una placa de tórax, da la colocación del tubo de drenaje endotorácico, pero hay muchas veces que pasan inadvertidos por las laceraciones pulmonares y que en estos casos, si es poca la cantidad, se pueden reabsorber. En los casos de que sea de mayor cuantía, sí que es importante evacuarlos porque si no el hematoma se puede coagular o incluso se puede infectar formando un empíema. Otras lesiones que podemos encontrar son las lesiones traqueobronquiales. Estas lesiones son raras, pero potencialmente fatales y hemos de hacer una consulta quirúrgica inmediata. La clínica que presentará pues será sobre todo hemoptisis, enfisema subcutáneo o un neumotórax a tensión. Otro dato que nos puede ayudar a pensar en una lesión del árbol traqueobronquial será que tras un neumotórax y la colocación del tubo endotorácico no se objetiva la expansión completa del pulmón, incluso requiere la colocación de más tubos de tórax. En este caso debemos pensar en esta lesión. El diagnóstico definitivo se hará con una broncoscopia y la intervención quirúrgica ha de ser inmediata, a no ser que el paciente esté estable, que la lesión que ya se haya objetivado sea mínima y entonces se pueda diferir. La ruptura de la aorta es una causa común de muerte súbita, las consecuencias son fatales, el diagnóstico por imagen se suele hacer con el escáner y el tratamiento será la reparación o resección con injerto. Ruptura traumática del diafragma. Bueno, una lesión diafragmática no diagnosticada puede dar lugar a un compromiso pulmonar importante o a un encarcelamiento y estrangulación de los órganos abdominales,
que ascienden de abdomen a tórax. Si se sospecha de la laceración del diafragma, que el izquierdo suele ser el más frecuente, lo que haremos será poner una sonda nasogástrica y posteriormente realizaremos una placa de tórax o instilaremos aire para escuchar esos borborismos al estar en el tórax. Hay veces que para el diagnóstico también establece la necesidad de estudios gastrointestinales con contraste y el tratamiento pues será la reparación directa, ¿no? Evacuando el contenido visceral del tórax y cerrando el defecto. La ruptura del esófago, que se debe generalmente a un traumatismo penetrante, y el tratamiento será la reparación y tendrá mejor pronóstico si se realiza cuanto antes. Ahora, trauma abdominal y de pelvis. Bueno, aquí es muy importante una evaluación del paciente rigurosa, realizando el tracto rectal, evaluando también la región perineal. Los sitios más afectos suelen ser el bazo en un 40-55%, el hígado en un 35-45%, el intestino delgado en un 5 o 10% y el hematoma retroperitoneal en un 15%. Hay muchas veces en las que la exploración física tampoco es muy llamativa o incluso no dan signos de irritación peritoneal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es a nivel clínico, por ver si tiene, por ejemplo, el signo del cinturón, lo cual puede llevar asociado lesiones en las asas intestinales y ser muy minuciosos eso en la exploración, ver también si tiene pues sangre a nivel urinario, si tiene sangre por la sonda nasogástrica. Bueno, y entonces, ¿cuándo realizaríamos una laparotomía emergente? Bueno, pues en caso de tener un traumatismo penetrante con una disminución de la presión sistólica a menos de 90, en caso de tener una herida por arma de fuego. ¿Y el arma de fuego por qué? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el proyectil puede crear una cavitación en todo su trayecto y que además este proyectil se puede fragmentar. También en caso de que haya un aplastamiento severo, en caso de visceración traumática y en caso de shock grado 3 o 4 con evidencia de afectación abdominal. Así también en las explosiones tenemos que tener en cuenta que la onda expansiva puede generar traumatismos pulmonares y viscerales, aunque no haya signos directos en la exploración física. El tratamiento será pues, el control del daño, si podemos tratarlo pues, bien con una resección, bien con puntos hemostáticos, y en ocasiones pues, no podremos. Y entonces lo que tendremos que hacer será un packing para intentar comprimir y controlar esa hemorragia, ya que como decíamos al principio, el tratamiento básico de la hemorragia será la compresión directa. En otros casos, en los que no sea necesaria una laparotomía emergente, podemos usar otras pruebas de imagen, como el FAST, el lavado peritoneal diagnóstico o el escáner. En caso de que el FAST sea positivo, de que el lavado peritoneal diagnóstico tenga un contenido hemático, biliar, intestinal, o que en el escáner se vea líquido libre o que también se vea neumoperitoneo, pues lo que tenemos que hacer también será una laparotomía. También vamos a hablar de la inestabilidad pélvica. Bueno, aquí tenemos una fractura de pelvis y esta es la causa más frecuente de sangrado retroperitoneal de un traumatismo abdominal. ¿Vale? Las hemorragias pelvianas graves se instauran velozmente. ¿Qué tenemos que hacer? Sospechar inestabilidad en los pacientes con fracturas de pelvis que presentan hipotensión sin otra fuente de sangrado. También evidenciamos así la ruptura de la uretra, con la próstata alta, un hematoma escrotal, sangre en el meato. También tenemos la diferencia de largo en los miembros o la rotación del miembro en ausencia de fracturas. Hay una maniobra que también nos ayudará al diagnóstico, que es la maniobra de compresión y elongación, en la cual realizaremos una presión suave en las crestas ilíacas hacia abajo y hacia medial, y esto nos puede revelar pues, la laxitud o inestabilidad. Esta maniobra solo se debe realizar una vez y no se realizará si el paciente presenta shock
o una fractura de pelvis evidente. El tratamiento será la colocación de un cinturón de fijación pélvica en el momento urgente. En caso de no disponer de él, pues podremos emplear una sábana. Simplemente una sábana cruzada nos puede ayudar a comprimir y estabilizar la pelvis. Sin embargo, el tratamiento de elección será la fijación externa y en caso de que no consigamos controlar la hemorragia, pues podremos recurrir a la embolización. Tenemos otras lesiones asociadas que pueden ser la afectación de los huesos largos, el húmero, radiocúbito, fémur, tibia peroné. Estas lesiones son muy importantes ya que pueden favorecer la embolia grasa o el tromboembolismo. Entonces, lo primero será sospecharlas, identificarlas. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía donde se objetiva pues, una fractura en tercio medio de fémur. Y bueno, el tratamiento será la estabilización con fijación externa o cualquier tipo de inmovilización para así evitar el embolismo graso y el tromboembolismo. Y bueno, como conclusiones, tenemos que hemos de prestar mucha importancia a esta hora de oro, que es el momento en el que nosotros tenemos mayor actitud y mayor potencial de modificar el pronóstico del enfermo. Nuestra actitud va a ser primordial. Realizar un tratamiento rápido, eficaz y multidisciplinario. No olvidar que somos un equipo. Seguir una sistemática y unos protocolos para evitar la omisión y los errores. Y los protocolos, como he mencionado antes, pues, por ejemplo el del ATLS, ¿no? Del manejo inicial del politraumatizado. La importancia del ABCDE, el A, la vía aérea, B, la respiración y ventilación, C, la circulación, D, el déficit neurológico y E, la exposición, siempre previniendo la hipotermia. Es muy importante una coordinación minuciosa, tanto entre el médico que va a enviar al paciente como aquel que la va a recibir, entre todos los miembros que van a actuar en el momento de la fase prehospitalaria, en el traslado y luego en la fase de urgencias, así como luego el control y la comunicación entre el radiólogo, el cirujano, el médico de puerta, los enfermeros, las auxiliares. No causar más daño, ser conscientes de nuestras limitaciones y hasta dónde podemos actuar. La comunicación, llevarlo a un centro hospitalario útil, con la cartera de servicios que puedan ayudar a tratar a nuestro paciente politraumatizado y así evitar pues, la transferencia del paciente interhospitalaria en el momento que es necesaria una actitud urgente. Y luego ya terminar diciendo que la evolución del paciente politraumatizado es directamente relacionada con el tiempo transcurrido entre la lesión y el adecuado tratamiento definitivo. Muchas gracias. Quería saber si realmente en la práctica habitual es posible llevar a cabo una valoración tan completa y tan integral del paciente, pues se tiende a priorizar. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. A ver, es verdad que en el momento del accidente nosotros, pues, por ejemplo en el coche, no solemos llevar ni dispositivos de precaución, de protección, también que el agobio nos va a mermar, por eso la importancia de ser sistemáticos. Y bueno, conociendo estos procedimientos, hacer hasta donde tú puedas en el momento urgente. Prefiero, pues si no tienes más medios, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda y esperarla. Mientras tanto, pues comprimir, eso siempre lo vamos a poder hacer, aunque sea con el puño. Mantener la elevación del mentón y la mandíbula, pues también. Poner al paciente en posición de seguridad, también. Triar, recaudar información dentro de lo que cabe. Todas esas maniobras, pues sí, a lo mejor no podemos ser tan completos y tan minuciosos, por ejemplo a la hora de desnudar al paciente o si lleva el casco, pues obviamente vamos a estar limitados, pero por eso, bueno, el conocimiento hasta el máximo de las cosas que podríamos hacer, pues nos ayuda y ya nosotros seremos los que, pues, determinaremos hasta qué punto podemos actuar. Pero sobre todo eso, no producir más daño, ser conscientes de las limitaciones y mientras esperar a que llegue la ayuda. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.